¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entramos en la tercer parte de Parlamento del Pueblo. Señoras y señores, FM 88.9 señales. Estamos con Salinas Televisión. Aquí escuchamos todas las voces, con el perdón de quienes tenían esos programas. Yo recuerdo de acá en nuestra zona estaba el amigo Coagliano, que tenía el programa Todas las Voces. Lamentablemente fallecido. Bueno, vamos con Zapata y su Bueno, participación. estos temas son realmente donde está la sensibilidad de una familia, donde están los temas de una familia, ahí se hace imposible laudar. Yo creo que se hace imposible laudar porque la sensibilidad de cada familia hay que respetarla. Y por eso, verdad y justicia se hace imprescindible. ¿Sí? Verdad y justicia es una cosa que no se puede postergar mucho más, porque van a pasar las generaciones como pasó en España y siempre van a aparecer las víctimas republicanas y las víctimas franquistas y siempre van a haber esas contradicciones. El tema fundamental yo creo que es asumir que estos procesos que han pasado en nuestros pueblos no deben pasar. Ya tenemos que superarlos. Es decir, si nosotros no entendemos que cada vez que entramos en los círculos viciosos estos, en los círculos del rencor, de permanentemente tener en el centro de la discusión problemas que nos sacan, temas que nos sacan del eje de las cosas. Todo esto que pasó fue en definitiva buscando que pasaran otras cosas, que cambiara la calidad de vida de nuestro país, que nuestro país estuviera otras condiciones. Y eso ha sido un proceso que nos ha costado mucho a los uruguayos, nos ha costado muchísimo. Entonces, yo creo que hay temas que sí, que son mucho más simples en esto y que hay que tomarlos. Uno de ellos es la reparación. Yo creo que cuando se reparó, se hizo la ley de reparaciones, no se atendió debidamente a las víctimas, no se atendió a todas las víctimas, porque inclusive se le dio un recurso, vamos a decir, una especie, una reparación, a quienes no tenían recursos, no tenían trabajo. Pero hubo gente muy exitosa en su vida, o que tuvo ingresos, que no fue reparada moralmente. Y hay dos reparaciones que hay que tomar como principio para laudar estas cosas. La reparación a la víctima, que implica muchísimas cosas que no cierran las heridas, debe haber una reparación económica. Porque aquí hubo responsabilidades del Estado en todas estas situaciones. Cuando el crimen lo comete un privado, vamos a hablar en términos de justicia, es un privado. Pero cuando el Estado comete los crímenes, toda la sociedad todas las víctimas deben ser reparadas. Hoy se nos da esta situación hasta con las víctimas de un robo, hasta con las nuevas víctimas de estas nuevas guerras de baja intensidad. Hoy estamos en guerras de baja intensidad, que si nosotros empezamos a mirar los muertos y las víctimas que se producen simplemente por la inseguridad, también van a requerir reparación y van a generar un relato y van a generar una memoria. Todo eso va a generar una memoria. Pero parecería que la única memoria que existe es la memoria ideológica. Y la memoria ideológica divide mucho más a los pueblos que las soluciones. Entonces, yo creo que Mautón decía hace un minuto, que los tiempos cambian. Yo creo que sí, que los tiempos cambian, pero las familias no. Se viene reiterando en el poder hegemónico prácticamente del Uruguay a las mismas familias dueñas de los medios de comunicación que construyen los relatos, son los mismos dueños de los medios de comunicación, porque estos medios donde estamos discutiendo, que son profundamente democráticos, son barriales, son de corto alcance. Los grandes medios de comunicación, esta discusión no se va a dar, no se va a dar. Esto que estamos discutiendo en este momento, con profundo sentido democrático, no se van a dar en los grandes medios, porque los medios de comunicación son monopolios de familias, y los apellidos se han repetido.
los Herrera, los Manini, que siguen presentes y que resulta que a Manini, el ascenso de Manini fue una decisión política de elegir un mando que se sabía que respondía a un aparato corporativo con una línea y con una memoria de familia. Un hombre que tiene el poder económico de construir en poco tiempo un partido y con ese partido es capaz de cuestionar la justicia hoy, porque es capaz de cuestionar a los jueces. Entonces, ¿en qué círculo nos estamos metiendo de vuelta? ¿En qué momento en qué momento se están planteando estas cosas, ¿no? De cuestionar la justicia, de cuestionar a un juez. Entonces, cuando yo hablo de reparación, digo reparación para todas las víctimas donde el Estado debe responder, porque los Estados deben de generar certezas a la gente. En la construcción de las certezas es la base de la democracia, en definitiva. Y las certezas vienen cuando la gente sabe que justicia implica revisar todos los temas y respetando todas las sensibilidades. Entonces, yo respeto la sensibilidad de Diego, pero también quiero que se entienda mi sensibilidad de una familia que fue perseguida, exiliada, con una hermana secuestrada, en determinado momento siendo una niña, todas las cosas que pasamos, pero crear rencores, tener adentro los rencores, es uno de los peores pecados que puede conseguir un ser humano, porque pierde la perspectiva de lo que es unir un pueblo, de lo que es resolver los problemas de verdad. Entonces, yo estas cosas digo, bueno, repararlo de dos maneras. Económicamente, a la gente que es afectada. El Estado debe tener una capacidad porque cada vez que una familia es víctima, queda total, lo digo porque lo viví, queda en el desamparo. Hay un efecto psicológico, hay un efecto, los efectos que se dan a veces hasta por generaciones y se cultivan odios por generaciones. Por suerte, yo le digo una cosa muy clara, cuando mi padre sale de la cárcel, su mayor preocupación era ver a Nacional, quería ver a Nacional, quería estar en un lugar donde sus sentimientos más básicos, vamos a decir, los pudiera manifestar. Y durante todos estos años, nunca habló de la tortura, nunca, y sabemos los amigos, nunca habló. ¿Por qué? Porque decidió ser un tipo feliz y construir su familia. La felicidad que le queda a un hombre que fue víctima. Porque mi padre fue víctima, era un maestro que jamás estuvo involucrado en ningún movimiento sedicioso. Tampoco se cayó, jamás se cayó. Como no nos callamos nosotros y anduvimos correteados por todos lados. Entonces, esas cosas las tenemos que laudar adentro nuestro y agradecer el país que tenemos. Agradecer el país que tenemos poniendo cabeza para evitar que los movimientos, que los intereses corporativos de determinados grupos que han construido verdaderas estructuras de poder nos sigan polarizando. Nosotros tenemos que avanzar por el camino de las soluciones democráticas. Y las soluciones democráticas son resolver los problemas de la sociedad, los problemas del vecino, ir al problema del municipio, al problema de nuestra intendencia. Es decir, asumir la discusión de los temas que llevan al enfrentamiento. Porque si nosotros no resolvemos las causas, mucho menos vamos a resolver las víctimas que se generan por no resolver cosas que son realmente básicas, que es calidad de vivienda, calidad de salud, calidad de vida para la gente y calidad de perdón. El perdón se debe sentir desde adentro. Si uno no siente la capacidad de perdonar, yo quiero hacer un pequeño relato de cuando Mandela sale de la cárcel, después de años de cárcel. Había una discusión de grupos que, más con las diferencias raciales y con todo lo que había pasado el pueblo de Sudáfrica, le preguntan a un niño qué hacer, y el niño dice, que digan la verdad, nada más, que digan la verdad, y después que digan la verdad, ¿qué hacemos?, le preguntaron al niño, y el niño dice, los perdonamos, porque dijeron la verdad. El problema es la cobardía. Cuando la cobardía no permite decir la verdad, se ocultan intereses tan profundos,
tan mezquinos que permanentemente las sociedades terminan divididas. Y siempre estamos enfrentados. Amanecemos enfrentados y cuando estamos enfrentados no estamos viendo los problemas que realmente nos interesan. Estamos distraídos en odios. Yo digo una cosa, ¿cómo se fue superando los odios de la guerra? Si no se superan, yo cuando hablo del siglo pasado, hablo del siglo de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. El siglo de que para unir al Uruguay se le unió, ¿saben con qué? Con soluciones económicas. El vallismo transformó este país con el apoyo del Partido Nacional, creó un estado de bienestar, un estado de derecho, avanzamos partiendo de aquello que fue blancos y colorados y anarquistas y izquierda, que fue aquel Leandro Gómez, aquel Varela, siempre repito, aquel Varela que enseñó a leer, que después pudiera Valles escribir las editoriales y que después, con el aporte de las cabezas democráticas del Partido Nacional, se pudo construir un país que permitió construir sindicatos, que permitió una agenda de derechos que empieza con el voto de la mujer. Entonces, este país tiene una construcción que es realmente privilegiada, y a un país privilegiado le tenemos que dar soluciones. Entonces, yo saludo que se busque la verdad y la justicia hasta las últimas consecuencias, pero no generando odio, sino resolviendo las prioridades. Perdonen que me fui un poco. Muy bien, adelante Diego, adelante Diego. Bueno, algunos matices para especificar. El señor Zapata hablaba de justicia versus pacificación, porque si bien él decía de la justicia que pretende, por ejemplo, porque una cosa es la verdad y otra cosa es la justicia, nosotros pretendemos la verdad. Pues los movimientos, digamos, víctimas de la dictadura pretenden además la justicia y buscan permanentemente la condena de las personas que lo cometieron. Si bien uno lo podría, y conozco la realidad española en particular, en España se ha hecho un gran lobby también con ese tema, pero el tema o sea, una de dos, o buscamos pacificar o algunos van a poder buscar justicia y otros no. Porque nosotros en particular, si nosotros buscáramos justicia también, entonces esto es un nunca acabar. Esto sería un nunca acabar. Y tenemos como buscar la justicia sencillamente porque, repito, como dije anteriormente, hay muchos de los asesinos que no fueron condenados ni pasaron por un juzgado. Entonces, perfectamente y legítimamente podríamos estar buscando justicia también. Pero como nuestra posición es verdaderamente de pacificar el país, no queremos seguir escarbando en el pasado. Simplemente queremos que se diga la verdad. Y que se diga la verdad y que después el pueblo evalúe. Pero no evalúe a base de construcciones fantasiosas de la historia y de los hechos. Que juzgue en base a la verdad de lo que cada actor cometió en su momento. Entonces, repito, para mí pasa a ser un tanto contradictorio el hecho de que se pretenda la justicia también, que se siga buscando la justicia por mano de, por parte de las personas que padecieron la dictadura, y sin embargo nosotros, si salimos, capaz que estamos desvirtuando la paz reinante en el país. Por otro lado, hablaba del tema de la reparación del Estado, que especificó él de que tenía que ser reparado fundamentalmente los que habían tenido, digamos, habían padecido al Estado, ¿no? Pero por otro lado decía también que estaba de acuerdo con la reparación que se le hace a las víctimas de la delincuencia actual. ¿Por qué? Porque pasa a ser como una negligencia del Estado de no haberla combatido debidamente. Bueno, lo que nosotros padecimos fue delincuencia, porque no olvidemos de que los actos que hicieron fundamentalmente fueron robos, no solo en los años 60,
sino en la época post-dictadura con las tupabandas. O sea que los robos han seguido y las víctimas han seguido, o sea que en ese sentido tendríamos todos derecho, aunque en lo personal no lo pretendo, pero sí muchas familias que lo pretenden, me parece más que legítimo también. A mente de que voy a contar una pequeña anécdota que descubrí después de muchos años, que es bastante insólita, ¿no? Porque supe que Inteligencia Naval en su momento advirtió al presidente de la República de aquel momento de que se estaba preparando justamente un asalto a Pando. Y el presidente en aquel momento miró para otro lado porque necesitaba una justificación para salir con todo. Entonces, yo he padecido ambos lados. Sé del tema, lo he investigado toda mi vida y puedo hablar con propiedad en el sentido de que, mejor dicho, aún así pretendo la pacificación, porque miro de las cosas de un punto de vista netamente objetivo. Y por otro lado comentaba el tema de la pacificación, como, capaz que me equivoco, y pido la disculpa del caso, pero como indirectamente diciendo como que nosotros al estar ahora en esta movida, como que estamos revolviendo el pasado, para mí lo que estamos revolviendo es las mentiras y estamos justamente, claro, rompiéndole una bandera de victimismo y de heroicidad de estos personajes que forma parte de justamente la causa principal, que es contar toda la verdad. Con respecto a lo que comentaba de los canales de televisión, yo creo de que los canales, las familias, quizá eso hubiera sido para lo que fue hasta los años 90, pues nosotros hemos sido casi que proscriptos en los canales de televisión. Apenas algún medio con algo de valentía de sus productores nos han invitado, pero básicamente hemos estado casi que proscriptos en los medios de comunicación. No olvidemos que cualquier marcha que organice la izquierda está todos los canales transmitiendo en vivo y nosotros, yo particularmente, hago la marcha hace 8 años en la ciudad de Pando y recién el último año tuve el Canal 12 porque venía a Modio, porque causaba morbo periodístico. El resto jamás tuvimos el apoyo de los medios de Montevideo. Eh, con respecto al tema de perdonar, nosotros, es lo que yo interpreto, Zapata. Quizás puedo estar equivocado en alguna cosa y usted no lo dijo en ese sentido, pero yo lo quiero aclarar de todas maneras. Que como que la capacidad de nosotros perdonar. Bueno, a mí me gustaría que esa capacidad de perdón también la tuvieran todos los familiares de víctimas de la dictadura, porque repito, nosotros tenemos no la capacidad de perdón, el perdón es, a ver, el no tener rencor por lo que a uno le hicieron y le siguieron haciendo, porque no fue solo la muerte, sino el atosigamiento que hemos tenido las familias. Hubo el caso de una, porque se recuerda, por ejemplo, los fusilados de Soca, pero no los fusilados en la comisaría de Soca, por manos de Topolansky y de todos los amigotes, cuando acribillaron a balazos a los policías indefensos que estaban desarmados en el piso. Entonces, una de las hijas de uno de los policías, por ejemplo, ella tuvo estos últimos 15 años, le hicieron la vida imposible en el Ministerio del Interior. Ella era policía también. Le hicieron la vida imposible. Estamos hablando de ahora, ya no nos remontamos a 40 años atrás. Más allá de también las víctimas colaterales que trajo todo esto. Porque hablemos de, por ejemplo, el padre de uno de los 4 soldados que acribillaron, que durante años nos quisieron convencer que habían sido los mismos militares para poder, digamos, victimizarse, que el padre de uno de esos soldados, a los pocos meses del muerto del hijo, se suicidó, porque no aguantó la muerte de su hijo. Entonces, ahí sí hay muchas muertes más colaterales que no cuentan y no van a pretender contar nunca en la historia. Entonces, en definitiva, nosotros sí queremos pacificar, nosotros sí queremos mirar hacia adelante, solo pretendemos la verdad, no pretendemos justicia a esta altura de la vida, porque a mí me vale, me parece además, mi condición, de que la mayor justicia es desenmascarar a las personas. Esa para mí, a esta altura de la vida y más con los años que ya tienen, la mejor justicia es desenmascararlos para que no terminen, por ejemplo, el señor Pepe Mujica como el nuevo Che Guevara de Latinoamérica. Bien, vamos con Isabel. Adelante, Isabel, te escuchamos. El micrófono, Isabel.
No está Isabel. A ver ahí. Tenés que prender el micrófono, Isabel, por favor. Sí, lo acabo de prender. Ahora sí, adelante. Bueno, los estaba escuchando atentamente, y bueno, muy interesante todo lo que estás exponiendo. Creo que sí que tenemos que crecer como sociedad, tenemos que dejar de lado antiguas rencillas, tenemos que mirar hacia adelante, ver lo sucedido como un hecho que nos enseña algo, y tratar de ahí sacar una enseñanza y buscar que todo sea para el bien de la sociedad y no a favor de algunos que, como decía hoy Diego, lamentablemente utilizan los hechos y el dolor ajeno para sus intereses espurios. No están buscando un bien para nadie en especial más que para ellos, o para algo que ellos quieren lograr. Entonces tenemos que ser inteligentes, tenemos que apartarnos y no permitir que intenten usar el padecimiento que tuvo la sociedad en determinado momento en beneficio de nada. Creo que todos, de una forma o de otra, tenemos que asumir una situación, plantearla como fue, vista desde todos los ángulos. Si miramos de un lado la botella, una botella cualquiera, tendremos una parte de la etiqueta frente a nosotros. La persona que está enfrente nuestro, que la está viendo también, ve otra parte que nosotros no vemos. Y todo conforma, toda esa información que cada uno da al otro, conforma la visión de la botella. Entonces tenemos una botella en 3D. Si no, simplemente tenemos una botella en un solo plano. De la misma manera, tenemos que poder lograr, ya han pasado 50 años, para algunos historiadores lo toman como que es una historia reciente todavía. Sin embargo, ya tenemos 2 generaciones que no vivieron esas situaciones. Tal vez uno que no la vivió por unos meses o porque era muy chiquito, y otros porque directamente nacieron muchos años después de lo hecho, de lo sucedido. Entonces, como decía Fernando, para lograr un libre pensador se le tiene que dar toda la información a la persona y que la persona, a través de la información obtenida, pueda sacar sus propias conclusiones. Y eso genera una forma de pensamiento, y el pensamiento es aquello que la persona puede decir y argumentar con profundidad, posible de discutir el tema, explicando en base a qué tiene esa posición. Eso es un libre pensador. Un libre pensador no se hace diciendo e inculcando al niño una sola idea, una sola información. Se logra justamente en base a la laicidad, donde toda la información le es brindada para que ese niño joven, adolescente, joven, digamos, 20 y pico, y después de los 30, adulto, pueda tener su propia forma de ver las cosas y su propio pensamiento. Gracias. Diego, te escuchamos. No, simplemente comparto totalmente lo que decía Isabel. Simplemente eso, comparto hasta los puntos y la coma. Bueno, voy a hacer una pequeña también reflexión. Primero, aclarar algo. Yo no creo y no comparto lo de Zapata de que no se pueda cuestionar a la justicia. La justicia son seres humanos y se puede cuestionar. Y lo han cuestionado todos a la justicia, no solamente el señor Manini y Ríos, sino que también de la izquierda más connotada han cuestionado muchas veces a la justicia. Por lo tanto, son opiniones que se dan y lógicamente si algún juez se siente agraviado o cualquier cosa, tiene la propia justicia para actuar contra aquel que supuestamente ha actuado en esa manera.
O sea que la justicia, como cualquier persona, como los periodistas, como los políticos, como los jugadores de fútbol, pueden ser cuestionados por los ciudadanos. El Poder Judicial, a mi entender, en este momento, acá en Uruguay, no está actuando correctamente. Y tengo muchos casos para hablar. Y muchos casos que cuestiono. Es mi opinión. Capaz que estoy equivocado, pero tengo el ejercicio de la libre expresión me hace poder opinar sobre mi punto de vista, sea quien sea. Los jueces no son dioses. No son dioses. Se han equivocado muchas veces. En el pasado, en el presente y en el futuro. Quería hacer una acotación. Eso simplemente le comentaba a Zapata, ¿no? Sobre los medios de comunicación y los dueños de los medios de comunicación podemos hablar horas. Yo quiero contar una historia de esta radio. Cuando nosotros tuvimos la idea de hacer esta radio comunitaria, no teníamos dinero para hacer esta radio. Es decir, comprar los equipos, la antena. Nosotros, estando en CX36, nos hicimos muy amigos de un matrimonio que vivió acá en Salinas, cerca ahí del Arco. Me estoy refiriendo a Filomena Grieco y a Carlos Rovira, maestros. Ellos, bueno, éramos muy amigos. Nos reuníamos en su casa, almorzábamos, una cantidad de cosas. Nos habíamos hecho amigos en CX36. Tal vez ustedes no lo conocen. Lamentablemente fallecidos. Filomena y Carlos fueron los que aportaron el dinero para comprar el primer equipo transmisor de esta radio. ¿Y quiénes eran Filomena y Carlos? Que vivían en Salinas. Era un matrimonio padres de Horacio Rovira, un joven de 18 años, que el 14 de abril de 1972, en una acción de las Fuerzas Conjuntas, en una reunión del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que integraba, fue asesinado en un enfrentamiento allí que hubo. Nosotros conocimos mucho el caso porque, además, ya le digo, éramos muy amigos de Filomena y Carlos, que finalmente no pudieron soportar una cantidad de hechos y en el 2009 se suicidaron en un hotel allí en Tres Cruces. Yo les invito a que lean los libros que escribieron Filomena y Carlos, que tuvieron presos, que fueron perseguidos, y que conocieron de cerca toda esa situación que se dio en esos años. ¿Qué fue lo que no pudieron soportar Filomena y Carlos que los llevó al suicidio? Bueno, perder su hijo. Fíjense ustedes, único hijo, lo amaban, lo querían, 18 años. Lo que vieron fue que después de todas esas muertes, ese enfrentamiento, esa represión que ellos mismos sufrieron, encontraron a esos personajes en la situación que estaban y lo escribieron en esos libros. Huidobro, Mujica, todas esas personas que su hijo idolatraba y estaba en ese movimiento, bueno, sabemos, se reunían con Soros, con Bush, dialogaron en los cuarteles con los militares, hicieron tantas cosas y muchos jóvenes murieron y ellos están vivitos y coleando. Porque en esa represión que hubo, cuando murió el hijo de Horacio Rovira, el que no murió era Huidobro, que se entregó de patitas y manos. Y un muchacho de 18 años que había entrado en el Movimiento de Liberación Nacional fue asesinado allí. Digo todo esto porque fíjense ustedes
que nosotros tuvimos que soportar una dictadura militar, en algunos elementos de la dictadura muy cruel, que nos persiguió, que nos tuvimos que ir del país, que cortó las libertades, por gente que quería crear las condiciones objetivas y subjetivas para que el pueblo se levantara contra esa dictadura. Y fíjense ustedes que no optaron por el camino democrático, que luego sí, con los años, actuaron en la cuestión democrática, se presentaron, ganaron las elecciones y hasta fueron presidente de la República. Entonces, hemos sido rehenes de situaciones lamentables. Decía Diego, la justicia. Sí, la justicia para mí no es terrenal, pero es una opinión personal. La verdad. Y es como decía hoy anteriormente, según el lado en que miremos la cuestión. Hay gente, yo lo veo porque en nuestra página de Facebook, hay gente que sigue estando como si estuviéramos en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, entre el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y no se da cuenta de que estamos en otra realidad. Comparto lo de Zapata. Claro que sí. Esos elementos que están por sobre nosotros, ese poder mundial que está por encima de la izquierda y la derecha acá hoy día, los globalistas que están hoy dominando el mundo, va a ser muy difícil combatirlos. Muy difícil. El mundo va hacia un estado muy difícil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy día? Mientras esa situación se está dando, y tenemos que solucionar problemas de la vida cotidiana. Y lógicamente, si bien hoy estamos hablando de estos temas, tenemos que profundizar todos, sin dejar de lado buscar las verdades en lo que nos está afectando hoy día. Y hoy día hay un gobierno electo por la mayoría de la ciudadanía, aunque sea por un voto de la mayoría, esa es la democracia. Y hay un grupo opositor muy variado, donde hay gente como Zapata, que quiere hacer las cosas dialogando, haciendo las cosas, y hay otra gente, bueno, que busca hasta el enfrentamiento, tipo de aquellos años. La salida de esto es muy difícil. No vamos a pretender la salida que tuvieron mis queridos amigos Filomena y Carlos. Esa está descartada, por supuesto. Pero hay dolor. Claro que hay dolor. Dolor en las familias de los desaparecidos. Hay dolor en la familia de esta sucesión de víctimas del terrorismo, porque yo creo que sí son terroristas. Perdóname, Fernando, yo creo que sí son terroristas. Los que atentaron contra la AMIA son terroristas. Los que atentaron contra el Suiza, el hotel, la cuestión de allá en los primeros tiempos de los Tupamaros, eran terroristas. Los que mataban a un policía por la espalda son terroristas. Los militares que torturaban también son terroristas. Los que nos perseguían, mire que yo lo sufrí en carne propia, estando en radio rural, un control permanente, una persecución permanente, tema musical por tema musical que pasaba, eso era terrorismo. Y es así. Lógicamente, hoy día muchos de esos terroristas cambiaron de vida. Se acomodaron a los organismos de gobierno, hicieron grandes negocios, tienen sus amigos en el poder en Estados Unidos como Soros y como otros.
cambiaron, muchos ya no están en los barrios que vivían antes y andan en regios autos, en 4x4. Tal vez hoy se adaptaron, están en el Parlamento, fueron ministros. Bueno, ese es el transcurso de una sociedad. Ahora nosotros, el pueblo verdaderamente, que quedó de rehén todo eso. Y bueno, tenemos que empezar a entender a Diego, a aquellos que todavía no saben dónde están sus familiares, entenderlos y buscar la información, buscar aclararles, enseñarles a nuestros hijos para que no caigamos nuevamente en aquella situación. Y me responsabilizo porque yo no estoy en una torre de Babel, también fui parte de la cosa, en el error, hasta que algún día vi una situación y cambié, no sé si para bien o para mal, para mí, para bien. No caigamos más. Y creo que sí, comparto con Diego, tendríamos que unificar a todos y hacer una sola, única plaqueta. Nunca más. Cosa bastante difícil. Diego, te escucho. Bueno, nada, no tengo más que compartir tus palabras. Repito, tú dijiste algo muy importante, aunque yo no soy descendiente de vasco, pero como que lo fuera, soy testarudo. Y si bien tú tenés razón en que la verdad absoluta siempre es casi una utopía, pero yo trato de acercarme empeñosamente y caprichosamente a la verdad absoluta. Mi madre en los años 80 tuvo que irse a pelear con el jefe de policía de Canelones para que retiraran la foto de mi padre de la revista El Soldado, porque no quería que hicieran justificación con la foto de mi padre de sus hechos. A mi madre la secuestró Pacheco Areco en el año 84 con Pirán. La secuestraron para sacarse unas fotos de mala manera, con unos gángsters que la fueron a sacar de donde estaba. Y eso me hizo, más allá de todo lo que ya me había dicho mi madre, que nos había enseñado mi madre a ser objetivos y a mirar para adelante, y tratar de no hacer revisionismo, porque no nos conduciría a nada, pero el problema es que todo tiene un límite. Y repito, ¿sabes lo que, incluso cuando veo cada policía o cada trabajador que muere en manos de la delincuencia el día de hoy, lo primero que escucho, trato de escuchar en el informativo es que si tenía hijos? Porque ese también es mi fin, que hoy o mañana no vuelva esta serie de delincuentes que sigue envenenando cabezas de jóvenes a dejar niños huérfanos. Nada más. Bueno, estamos llegando al fin de esta tercera parte. Entramos en la cuarta, ya redondeamos en la cuarta y vamos a los saludos finales. Así que, precisamente para comenzar la redondilla nuevamente, ya estamos finalizando prácticamente esta tercera parte. Un agradecimiento muy especial. Tengo algunas preguntas de los amigos oyentes. Vienen por texto. A mí no me gustan mucho los textos, me gustan los audios, porque yo no puedo traducir el concepto de palabras que a veces ni siquiera yo estoy de acuerdo. Es muy difícil. Le pido que me manden audios para que lo podamos pasar en directo acá y se escuche. Bueno, ahí está la pausa. Estamos con FM Señales 88.9, la radio de la comunidad desde Marindia, el Baño de los Pájaros, aquí en Salinas. Estamos con Salinas TV. En instantes ya estamos con la cuarta parte final de este Parlamento del Pueblo. Yo destaco la altura de este